Todavía estáis a tiempo de apuntaros al premio del mejor podcast del público entregado por Asespot, porque están a punto de cerrar las nominaciones. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Hola a todos los apasionados y las apasionadas de conocer y descubrir el cómo y el porqué, no de las cosas, sino de los podcasts. Y qué mejor que hacerlo al otro lado del micrófono, o sea, con un metapodcast, como es este caso diario, un metapodcast que dura apenas 10 minutos. Yo soy Jorge Marín y hoy os traigo un premio relacionado con el podcasting, relacionado con el mejor podcast del público que entrega cada año los compañeros de la Asociación de Escuchas de Podcasting, Asespot. Y es que han comenzado hace unos días, ya sabéis que yo grabo con un poquito de antelación, grabo todos los episodios de la semana, y no quería dejar pasar la oportunidad antes de que se cerraran la primera fase, las nominaciones al mejor podcast del público 2023, para que podáis apuntar todos vuestros podcasts a este premio del podcast del público. Dejadme que entre en la web de asesport.org, pero mientras voy a dar las gracias al patrocinador de esta entrega, que es ni más ni menos que la plataforma Fivecast, la red social de audios o podcast de 5 minutos exactos, donde podréis descubrir multitud de experiencias, historias, preguntas y también respuestas, y todo ello a través de la web Fivecast, 5 de 5, cast de podcast, fivecast.es. Vamos ahora sí a la web de Asespot, donde lo primero que nos encontramos nada más entrar es que comienzan las votaciones para elegir al mejor podcast del público 2023. Damos comienzo a la primera fase de votaciones para elegir el mejor podcast del público 2023. En esta primera fase se pueden votar hasta 5 podcasts distintos. El recuento de votos dará lugar a una segunda fase con 11 finalistas, que optarán al premio de mejor podcast según los oyentes de podcasting. Las bases para votar al mejor podcast del público 2023 son: número 1. La primera fase comenzará a las 12 de la noche del día 1 de septiembre, finalizando el día 15 de septiembre de este año 2023 a las 23:59 horas del uso horario de Madrid. Se podrá votar un número máximo de 5 podcasts. Si se vota más de una vez al mismo podcast, solamente se contabilizará como un voto. De los resultados de esta primera fase saldrán 11 podcasts que irán a la fase final. 11 podcasts que son lógicamente los que más votos reciban de todos aquellos que votemos. Número 2. La fase final dará comienzo el día 25 de septiembre a las 12 de la noche, finalizando el 8 de octubre a las 23:59 del uso horario de Madrid. Número 3. Podrá votar cualquier consumidor de podcast, cualquiera que sea su nacionalidad. Y esto es un punto clave en estos premios. Punto número 4. Se deberá votar únicamente a podcasts de habla hispana. Esto también es muy importante. Puede votar todo el mundo, pero está pensado para podcasts de habla hispana. Punto número 5. Los podcasts votados deberán estar en activo, al menos con un programa realizado desde el 16 de octubre del 2023. Desde el 16 de octubre del 2022. No hace falta acelerar la voz en un podcast, aunque este sea de tan solo 10 minutos, Jorge. La fecha de entrega de los premios de la pasada edición, el 16 de octubre del 2022. Punto número 6. Solo se permitirá votar una vez por persona en cada una de las fases. Punto número 7. Si no se rellenan alguno de los campos, se enviasen correos electrónicos falsos o se votasen más de una vez, el voto será descartado. Punto número 8. Como la finalidad principal de esta asociación es la difusión y promoción del podcasting, solo podrá ganar el premio un mismo podcast un máximo de 2 años consecutivos. Si esto sucediera, en las bases del siguiente año se informaría al podcast que no se le podría entregar el premio. Al siguiente año volvería a optar nuevamente al galardón. Ya solo hace falta votar, así que pulsa el botón que encontrarás en asespot.org, que se encuentra a continuación. Os voy a dejar de todas maneras un enlace en las notas del episodio para que lo tengáis muy a mano. Lo pondré también en el grupo de Telegram del podcast donde podréis encontrar todos los episodios de este programa, que es la siguiente dirección: al otro lado del micrófono.com/Telegram.
Muchas, pero que muchas gracias, Carmen. Y por último, como dicen en la web de asespod.org, difunde este premio entre oyentes y podcasters para elegir el mejor podcast del público 2023, ya que solamente hay uno, pero eso sí, uno cada año. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.